viene otra polémica. Ustedes son liberales, pero es raro que están en contra del aborto. ¿Cómo? ¿Cómo? Punto 1. Punto 2. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. La vida comienza en el momento de la concepción y termina cuando la persona muere. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato. ¿O no? ¿Vos qué decís? Entonces, Sí, otra polémica. esta es sobre Milei y la desigualdad. ¿Qué cree él sobre la desigualdad social? Oye, todo está súper polémico. Milei es un personaje. Hola, mis terremoteros. ¡Hola! Hoy traemos un tema bien terremoto porque el domingo, hace solo unos días, fue electo Javier Milei como presidente de Argentina. ¿Qué me cuentas de eso, Nauri? ¡Oh, notición! Estábamos ahí el domingo esperando. ¿Será o no será? De nuestra parte, queremos felicitar a ese 56% de argentinos que votó a favor de Javier Milei. En este caso, también ganó la democracia. Apostaron por un lado más de derecha, pero la mayoría escogió a Javier Milei, así que es el nuevo presidente de Argentina y nosotros estamos o no contentos con eso. Sí, claro que sí. Felicidades. Quiere decir que más de la mitad de Argentina está con Milei y está apostando por cosas nuevas, ¿no? Por cambiar el chip de lo que se viene haciendo, hacer otra cosa. Así que felicidades y esperemos que Milei cumpla lo que ha prometido. Podemos ver que la diferencia fue de un 11.39 puntos. Esa diferencia tan grande entre dos candidatos es algo histórico en Argentina, o sea que no fue por los pelos, no fue una casualidad. O sea, fue una victoriaza. Así que el pueblo argentino quería un cambio. En esta gráfica, como pueden ver, en los últimos 20 años, 16 años habían sido dominados por los Kirchner, por el partido justicialista. Y es lo que tú dices, han tenido tiempo de demostrarlo y no lo han demostrado. Así que el cambio del chip a mí me parece muy bueno. Si a mí me preguntaran con respecto a Cuba, Nauris, ¿tú quieres un gobierno diferente al que está ahora, que ha gobernado 64 años, que no ha resuelto nada, que no ha avanzado en nada? Yo digo, claro, el que no arriesga no gana, hay que arriesgarse, a lo mejor sale bueno, a lo mejor sale malo, sale peor, pero bueno, hay que intentarlo. ¿Cuál es la definición de locura? De locura. Locura. Yo, mijo, hacer algo ilógico fuera de la razón. No es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Sí, es verdad, está bueno esa. Está buena esa. Entonces, si Argentina ha ido a peor en los últimos 20 años, quiere decir que lo que se está haciendo no funciona. En Cuba no hemos tenido oportunidad de cambiar al presidente. Aprovechen mis amores argentinos. Así mismo, ustedes han Que tenido tienen la posibilidad de que el gobierno cambie. de ir a las urnas y votar. Yo voto por Milei, yo voto por Massa. Esa oportunidad en Cuba no la tenemos porque miren esta joyita. Mario Díaz-Canel Bermúdez. Elecciones en Cuba, miren cómo son. Delegado a favor. En contra. Nadie en contra. Abstenciones. Nadie se atiene. Aprobado. Está aprobado. Presidente, 4 años más. Venga. Esas son las elecciones de Cuba. Es una tomada de pelo. Y después dicen que hay una democracia. Así, esa es la democracia en Cuba. Eso que están viendo en la Asamblea Nacional, eso fue la elección de un presidente. El pueblo solo tiene la opción de votar a esas personas que van a estar allí físicamente y van a levantar la mano. Entonces, regresando acá a Milei, vamos a dejar allá a Cuba tranquila, que Cuba es un eterno verano. Vamos a ver cuáles son las propuestas, por qué Javier Milei es tan polémico. ¿Qué pasaría si Javier Milei llega a la presidencia? Dejó trascender algunas de sus propuestas en caso de ser presidente y estas son las 5 más importantes. Dolarización. Probablemente sea su propuesta más polémica, pero a su vez es la que más adhesiones genera entre sus seguidores. Bueno, al final el dólar es el que rige el mercado. Si te pones a ver, el dólar es el que rige el mercado. Hay que ver los países que actualmente hoy están dolarizados y su moneda es... Creo que El Salvador y Ecuador, por ejemplo, que no son grandes potencias, Exactamente, pero tampoco están como está hoy Argentina. No, exacto. Me parece una medida bien radical, Sí. pero quién sabe da resultado, porque es que hoy Argentina está para tomar medidas radicales de verdad. Educación. Su proyecto es impulsar la competencia entre las distintas instituciones con la creación de un sistema de vouchers.
Cada alumno tendría una tarjeta con fondos del gobierno que podría utilizar para pagar la cuota del establecimiento al que quisiera asistir, ya sea de gestión privada o pública. Otra medida. Es, en vez de que tú vayas a una escuela pública sin pagar nada, lo que voy a hacer es, yo como gobierno, darte un dinero mensual, me imagino, o anual. Solamente con ese fondo puedes pagar una escuela. Ahora, tú escoges a cuál escuela pagarle con el dinero que el Estado te está dando. No sé. Que es un sistema que implementa otro país más. Sí, aquí lo aclaramos. Exacto, no son ideas inventadas por él, son ideas captadas de diferentes países que funcionan y él las ha estado armando como un rompecabezas para aplicarlas todas en esta Argentina que necesita medidas drásticas. Así que esto que dicen de eliminar la educación pública no es tan así, que le ponen un poco de color, como dirían acá en los chilenos. Se dicen chichichilelele. Obra pública. El libertario planteó varias veces eliminar la obra en mano del Estado y llevarlo a un sistema de iniciativa privada como los que utilizan Chile, Perú o Suiza. Me parece bien porque las carreteras de Chile están impecables, Sí. Impecables. Y el sistema es así. La obra pública a la chilena, o sea, eso lo está captando de Chile. Como ustedes saben, Chile y Argentina son fronteras. Yo he visto memes, short en YouTube que hablan de estás en Chile a la carretera toda perrona, toda buena, toda bonita. Y cuando llegas a Argentina, entonces como que los baches. Hay memes sobre eso. Exacto. O sea que eso parece bien. Eliminación del Banco Central. El diputado de La Libertad Avanza sostuvo siempre que el ente monetario es la principal causa de la inflación en la Argentina debido a que es el encargado de emitir pesos. O sea, el Banco Central de Argentina lo va a eliminar porque el Banco Central de Argentina está imprimiendo billetes y lo culpa como el principal causante, el principal factor de la inflación. Muchos papelitos en la calle. Ahí evidentemente ya tiene muchos detractores. Es algo muy violento porque automáticamente ahí hay despidos. Y estoy hablando de los peces pequeños, no estoy hablando de los peces gordos que de verdad se favorecen de ese tipo de economía que imprime billetes a lo loco. Veamos la otra. Aerolíneas Argentinas. Considerada como una de las empresas estatales más deficitarias, Milei anticipó que se la entregaría a los trabajadores para que ellos la administren como una cooperativa. Wow. Vale, esa está interesante, esa no parece ser la más descabellada para el pueblo. Son aerolíneas estatales que atiende puramente el gobierno y lo que quiere es sacárselo al gobierno y decirle a los trabajadores, miren, ustedes, los del sindicato, háganse cargo, ahora háganla producir, si quiebra es culpa de ustedes, si crecen y se hacen millonarios, bienvenido sea por ustedes también. Hay que ver cómo va esa medida. Es que Milei, con todo lo que está proponiendo, hay que hacerlo en seguimiento, ¿no? Hay que decir, a ver, ¿cómo va cumpliendo las cosas? Sí, claro, Sí. también nos puede salir muy mal. Sí, tiene que cumplir, Milei, tienes que cumplir. Ya está ahí, ahora tiene que cumplir. Ahora vienen algunas propuestas hechas por Milei que son un poco más conflictivas. Escuchen. Mire, la importación de armas. Nosotros lo que decimos ahí es que hay una ley de armas, lo único que hay que hacer es cumplirla. Por ejemplo, que no me quiero comprar un arma. Bueno, hay todo un conjunto de regulaciones para que te la compres. Tengo que tener un Tenés apto que tener, psicológico, claro, un apto tenés que tener, psiquiátrico. por eso, no es que la vas a tener así nomás. Ahora, el problema es que nadie puede tener armas salvo los delincuentes. Entonces, ahí hay un problema. O sea, hoy hay una forma en la cual se administra y se lleva a cabo eso por medio de la cámpora, que lo único que hace es que las armas solamente las pueden tener los delincuentes. Bueno, entonces eso genera una desventaja hacia el sector privado. Pero nosotros lo que estamos pidiendo es que la ley de armas que tenemos se cumpla nada más. Pero ni siquiera tenemos que inventar algo, es que se cumpla lo que existe, que se cumpla la ley. O sea que no hay que decir que todo el mundo puede llevar armas. No, si tenés, tiene no. el apto psicológico, sí. Tenés que cubrir toda una serie de restricciones hasta tener... Práctica de tiro, tenés que saber. Por eso, no es tan fácil. Está polémica, o sea, la ley existe, solo es como que se cumpla de la manera correcta o legal, pero... Sí, yo sí pienso que el portar armas no debería ser algo permitido, pero en el caso de Argentina ya la ley existe, ya Argentina tiene una ley para portar armas. Lo que pasa es que en palabras de Milei está amañado, como decía Nauri, para que solamente los requisitos para portar armas los cumplan los delincuentes. Pero esto de las armas sí está bien polémico, sí, porque quizás el hecho de normalizar más las armas es peligroso. Las escuelas, los niños. Sí. Yo personalmente estoy en contra de eso. ¿Usted está a favor de la venta de órganos? Una de las cosas que he planteado es, a ver, ¿cuántas personas mueren en Argentina por año? Bueno, más de 350.000. Hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes. A ver, hay algo que no está funcionando bien. Lo que uno está proponiendo es revisemos el mecanismo, busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas. De mercado, porque eso es lo que genera polémica. Bueno, alguien salga a vender un riñón porque... Pero ¿por qué? Si vos tenés... A ver, vos no necesitas que nadie venda nada ni que nadie
ganada si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es ¿por qué no llega? Bueno, no llega. A ver, hay gente que se beneficia de que eso no pase. Él no dice que yo como persona sana ahora vaya y venda un riñón mío porque necesite dinero para pagar la renta. No es tan así. Él lo que explica es que estadísticamente 350.000 argentinos mueren anualmente contra solamente 7.000 y tantos que necesitan trasplantes de órganos. Entonces, como que esas personas cuando están en fase terminal o pueden cumplir los requisitos para donar esos órganos, entonces que ese mecanismo de donación de órganos funcione. Creo que es algo Pero que así. el mecanismo funcione vendiendo, o sea, yo en esa etapa terminal digo, voy a vender mi órgano, mi familia lo decide. Exacto, en vez de quizás el donar, más bien es decir, ya yo voy a morir, tengo este problema, estoy terminal, pues vendo mi órgano y ese dinero se lo dejo a mi familia. Es como analizar la vida de una forma súper práctica, ¿no? Sí, es sí, lo que sí. pasa, porque lo ideal es que se concientizara de algún modo a las personas que si tú mueres y puedes donar un órgano Lo y dones. salvar a alguien, lo hagas sin dar nada de dinero porque un órgano debe ser bien caro, me imagino. No, O sea, esto sería en un mundo ideal, ¿no? En un mundo práctico sería algo así, pero sí, está bien polémico. O sea, de eso habría que ver cómo funciona. Exacto, porque... que el hecho de vender el órgano no tampoco para en corrupción, ¿no? Exacto, porque ¿Quién sí, da más? porque entonces eso puede justificar, me raptan, Sí. me quitan un órgano y cambian 2 o 3 documentos, este órgano no es de fulano, es de mengano, que murió no sé qué, y ya mi órgano sale legal. Entonces esas cosas se pueden prestar para mucha delincuencia. Que la propuesta sola no hace daño, la propuesta da pie a que alguien la modifique un poco y sucedan cosas muy negativas. Viene otra polémica. Que no se malinterprete, yo estoy a favor de la vida, soy pro vida y vas a escuchar lo mismo de Milei. Ustedes son liberales, pero es raro que están en contra del aborto. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es liberalismo puro. No, y digamos, la libertad de la mujer de decidir. ¿Qué libertad hay si no hay vida? A ver, a ver, vamos por partes. Primero, no es Es cierto. como algo, suena contradictorio. No es contradictorio. Digo, nosotros no tenemos la culpa que los demás no entiendan qué es el liberalismo. Primero que no es un debate, digamos, si vos querés que esté cerrado, digo, entre liberales. Por lo tanto, hay liberales que son pro-choice y hay liberales que son pro-life. O sea, nosotros somos pro-vida. Punto 1. Punto 2. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. La vida comienza en el momento de la concepción y termina cuando la persona muere. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato. ¿O no? ¿Vos qué decís? Entonces, otra polémica más. Sí, otra polémica. Porque ahí está entre el derecho a elegir y el de matar una vida humana, ¿no? Es verdad que está bien polémico. Todas las marchas feministas en Argentina han estado en contra de Milei precisamente por eso, ¿no? Porque es como que salen embarazadas y entonces según Milei deberían ya cargar con ese hijo sí o sí. Les quita la opción de elegir si tener o no ese niño. Pero al mismo tiempo es complicado porque es un embrión, es como, o sea, es difícil. Es como coger el huevo con un pollito y aplastar el huevo con el pollito adentro. Claro. Y al mismo tiempo seríamos incapaces de juzgar a alguien que lo haga, ¿no? Porque nadie sabe la posición que vamos a tener en el futuro. Entonces, es que eso son cosas tan personales, tan individuales de su propia persona que también creo que es injusto que existe una ley que te regule las decisiones personales tuyas. Es complicado. Esto es sobre Milei y la desigualdad. ¿Qué cree él sobre la desigualdad social? Todo está súper polémico. Milei es un personaje. En un mundo tan desigual, ¿no pensás que a veces la libertad es la libertad del zorro en el gallinero? No. La pregunta es, te devuelvo la pregunta. Yo tengo 2 personas. Una gana 99 y otra gana 1. Entonces, vos mirás el rausiano, que es el que más tiene contra el que menos tiene. Uy, es 99. Qué desigual es esto. Ahora, digamos, en realidad vos tenés que ver qué hay atrás de eso. Entonces, sucede que el tipo que, digamos, gana 99 se rompe el lomo laburando todo el día, ¿sí? Para ganar 99. Y el que tiene 1, en realidad, tiene 1 en base, digamos, a la cantidad de uña en sangre que entrega día a día. De tanto rascarse. Dale, ¿qué me vas a decir? ¿Que eso es injusto? Entonces... A ver, las clases sociales existen sí o sí, quieras o no. En Cuba, el gobierno dice, quiero que todos sean iguales.
pero quiere que todos seamos iguales abajo. Y aquí vale el esfuerzo de la persona. Si yo me esfuerzo mucho trabajando, yo puedo tener más cosas. Ahora, si yo me esfuerzo menos, voy a tener menos. Y está la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades de que existan escuelas públicas, escuelas privadas. O sea, que si yo no tengo dinero, yo pueda tener una educación, yo tenga una salud. Y de ahí que yo pueda esforzarme bastante para estudiar. Ahora, si soy un caso que tengo una discapacidad, tengo algún problema que me impide trabajar, ahí sí, por supuesto, tienes que tener todas las condiciones sociales para ayudar a esa persona, pero las clases sociales existen, esa igualdad no va a existir nunca. Exactamente. Miren, ustedes han visto todas estas propuestas bien polémicas que plantea Milei. También existen otras campañas que se han hecho en contra y que se las traigo acá para que vean, para que reaccionen. Terremoto, dale duro. Aquí es importante recordar de que Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación. Las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina. No estoy comparando a Milei con Hitler. No. ¿Cómo dice? Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. O sea, espérate, Milei es causante de la inflación. Exacto. Milei es causante de la inflación y eso hace que... Exacto. O sea, esa inflación viene de ¿cuántos años atrás? Y claro, ¿y cuántos presidentes kirchneristas no pasaron habiendo inflación? O sea, llegaron al poder también con una inflación. ¿También se aprovecharon de esa inflación? También, entonces también. ¿Sabes cuántas cucharadas de azúcar le pone Milei a su café según The Economist antes de empezar? 6 cucharadas de café. Es un montón, ¿eh? Es un montón. Que se cuide, que se cuide la salud. Es tremendo. Hasta eso le critican, que sale prendido. 6 cucharadas. No, es increíble, Oye, ¿Milei vive solo con los perros? Sí. No sé si terminó El otro día su me casa, dijeron una cosa terrible con eso. Entonces... Me dijeron, ¿sabes quién vivía solo con los perros? ¿Quién? Hitler. Ay, la reencarnación. Entonces, ¿amar a los animales es bueno o es malo? No. Tú puedes tener perros, pero en el primer momento en el que ya te quedes solo y vivas solo con ellos, hay que trancarte. Porque tú eres un potencial Hitler. ¿Cómo se agarra? La política es sucia. Tan sucia. Otra de las comparaciones ridículas que han puesto. ¿Saben quién más era un loquito que gritaba mucho? Hitler. Con esa gorra. Pero, Milei también ha respondido a toda esta campaña. ¿Estás seguro? No, te pregunto porque se dice que son nazis. He demandado gente por decirme nazi. Por eso te pregunto acá. Yo he demandado a 5 periodistas. ¿Por qué te dijeron nazi? Fue parte de la campaña electoral. Desde la lista de López Murphy también hacían ese tipo de acusaciones. De hecho, la señora Carrió ha hecho eso y por eso también la estoy demandando. Estoy demandando al presidente, Alberto Fernández, por esto. Y estoy demandando a Pato Fontanet. Es que de verdad que te comparen con Hitler. Pero eso es una técnica de la izquierda, perdón para los que no son tan radicales, pero los que sí son muy radicales, como los comunistas que dirigen Cuba, esa es una técnica que ellos emplean, es el denigrar a la persona, denigrar al oponente. ¿Por qué solamente al oponente? Porque nunca tienen cómo desvalorizar las propuestas de esos oponentes. Cuando tú le planteas a un populista algún tipo de solución práctica, real, que se sustente en sus propias ganancias, siempre te van a atacar a ti como persona. Tú que dices esto, tú que dices lo otro, siempre van a buscar atacar a tu figura. Es una técnica empleada siempre por estos gobiernos como Cuba, Venezuela. Gobiernos traperos que sacan los trapitos al sol todo el tiempo en vez de defenderse con hechos, con la razón. Entonces, si Milei es tan malo, ¿por qué el pueblo argentino votó a Milei por una diferencia de 11 puntos por encima, de 11% por encima, que fue histórica la diferencia? ¿Por qué? ¿Son bobos los argentinos? No, que mira, bobo. Que mira, que mira, bobo. Sencillamente porque tienen muchos ejemplos para seguir. Mira, Cuba lleva 64 años siendo una desgracia de país. Maduro, Chávez, toda esta gente llegaron a Venezuela y acabaron con una de las grandes potencias de América Latina.
en menos de 20 años. Entonces, ellos han visto esos ejemplos y están viendo cómo desde el 2003 que empezaron los Kirchner en el poder, que se hacen llamar progresistas, el progreso de ellos no ha sido para arriba, han involucionado la economía argentina. Entonces han tenido 20 años para demostrar algo y no lo han hecho. De hecho, han dejado a Argentina al borde de una hiperinflación. Y para terminar, voy a poner este videito que es de una fiscal venezolana que vive en Argentina y participó directamente en estas elecciones. Los fiscales de mesa en Argentina eran personas que representaban a estos partidos. En el caso de ella, representaba al partido del liberal de Milei. Como ella, habían cientos de miles de fiscales que estaban velando para que no hubiera corrupción de votos a favor de Milei o lo que sea, votar, en fin. Ella es una fiscal venezolana que vive en Argentina y luchó también para que ganara Milei. Miren. No tengo palabras de verdad para expresar lo feliz que estoy. Hubieron muchas amenazas atrás de todos los videos que yo hacía. Inclusive tuve discusiones con mi mismo núcleo familiar porque decían que tenía que cuidarme porque yo tenía un comercio. Y yo decidí siempre apostar por Argentina porque no la quería ver caer como Venezuela. De verdad que le agradezco a todos, por Dios, que despertaron. Estoy muy feliz, muchachos. Gracias por sus palabras, gracias por sus mensajes. Qué bonito. Dime. Es que es lo que decimos los cubanos y los venezolanos, es lo que le advertimos al mundo. No se dejen convencer por el populismo, por estos gobiernos como los nuestros. Le pasó a Cuba. En Venezuela decían, no va a pasar, Venezuela es potencia, y pasó. Y le advertimos a todo el mundo. Argentina despertaron 20 años después. Les costó. Dense cuenta que esto no pasa de la noche a la mañana. Esto llega un día y todo es bonito porque todo es regalo, donaciones, crean empleos, inventando ministerios para que tengan empleos y todo es felicidad. Y después el dinero se acaba porque nadie produce. Nadie produce. Si todo me lo regalan, ¿para qué voy a trabajar? Hay un momento en el que el dinero se acaba y empieza el hambre, empieza la miseria. Pero todos los países que logren liberarse de esa soberbia de que a mí no me va a pasar porque soy un país grandísimo, un país importante, y logre despertar de esa soberbia como hizo Argentina, felicidad. Cuando la economía va bien, todo va bien. No queremos promesas, queremos hechos. Exacto. Y ahora mismo le pedimos a Milei hechos. Exactamente. No crean que hemos comprado todo. Estamos en desacuerdo en varios puntos que él hace, pero hay que hacer algo diferente porque si no, seguimos en lo mismo. Si no somos, ¿qué? Locos. ¿No? Haciendo lo mismo, buscando un resultado diferente. Exacto. Entonces, a Milei le pedimos que cumpla, que de verdad levante la economía y el país. No estamos diciendo que Milei es un santo, que Milei tenemos la certeza que va a cumplir, no. Lo que queremos es que cumpla y lo que queremos es el bien para todos los argentinos y para toda Latinoamérica. Así que ahí está la caja de comentarios para que se desahoguen. Llévenlo suave, es solo nuestra opinión, realmente no marcamos una diferencia, así que no nos maltraten demasiado. Exactamente, vivimos en un país con democracia, ¿no? Así donde mismo. cada uno puede decir con respeto su opinión y nosotros lo estamos haciendo, así que ya me imagino, Bueno. nuestros haters más fieles con los comentarios. No, pero nuestros fans siempre son más fuertes. Nos vemos en otro video para terremotear juntos. Chao. Chao.